Buenas tardes a todos y todas. El Colegio de Ingenieros Civiles los invita a la charla de hoy, casos de estudio de aislamiento sísmico, aplicación en ingeniería estructural, a cargo de nuestro panelista, el ingeniero Piero Castillo Fernández. Antes de presentar a este panelista, les quiero recordar primeramente que la charla está siendo grabada y se colocará en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invitamos a suscribirse. Ahí pueden encontrar todas nuestras charlas si no se pudieron conectar a alguna. Por otra parte, también los invitamos a colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas, las cuales se van a estar contestando hasta el final de la charla. Y por último, también recordarles verificar sus nombres que estén completos para que su certificado se realice correctamente. Ahora sí, procedo a presentar al panelista de hoy, el ingeniero Piero Castillo Fernández. Es ingeniero y arquitecto graduado en la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú, con especialización en cálculo de estructuras por parte de la Polytech Marseille de Francia. Desde el 2020 hasta el 2023 se desempeñó como ingeniero estructural en diseño y análisis para la rehabilitación y reforzamiento de edificios e infraestructuras mediante el uso de fibras de carbono y potestado. Desde 2023 hasta la actualidad, él es ingeniero técnico comercial en Italia y dando asesorías en diseño de apoyos estructurales a más de 8 unidades de negocio. Y ahora podemos iniciar con la charla. Muy bien, Sofía, muchas gracias por la presentación. ¿Me confirma si se me escucha, por favor? Ahí se escucha perfecto. Muy bien, ahora voy a compartir pantalla y también desearía tu ayuda para saber si se ve todo correcto. Así que ahí estoy compartiendo y deberían poder ver la Ujú. diapositiva. ¿Es Perfecto, ahí correcto? se ve súper bien. Muy bien, muy bien. Muy buenas tardes con todos. Como les había mencionado Sofía, mi nombre es Piero Castillo, soy ingeniero para la empresa Freycinet, que es un grupo internacional de origen francés que tiene actividades en todo el mundo prácticamente, ¿no? Tenemos business unit en Centroamérica, Panamá, Costa Rica, México, en Sudamérica, Perú, Chile, Argentina, Colombia, en casi muchos países, en casi toda Europa y en muchos países de Asia y Oceanía. En ese sentido, les quiero comentar que Freycinet tiene una filial que se llama Freycinet Produce Company, que es donde justamente yo trabajo, que es, digamos, la industria interna de Freycinet, donde producimos, desarrollamos y hacemos ensayos de los dispositivos sísmicos que estoy a punto de presentar en esta charla. Entonces, sin más dilación, vamos a proceder ya con el contenido. ¿Vale? Esta charla la hemos programado o le hemos llamado Estado del Arte en Aislamiento Sísmico. ¿En qué consiste? Bueno, el contenido está descrito aquí. En primer lugar, vamos a entrar a una breve introducción al aislamiento sísmico. Sé que hay muchos que se han conectado aquí a esta charla porque, bueno, los he invitado yo también personalmente por medio de mis redes sociales y me gustaría hablar un poco al inicio de los conceptos básicos de aislamiento sísmico que me imagino muchos ingenieros aquí presentes ya conocen, pero hay muchos estudiantes también, así que es mejor, digamos, emparejar la mesa para tener todas las ideas claras desde un inicio, ¿no? Entonces esto va a ser muy breve, solamente conceptos básicos, ideas que seguramente ya han visto ustedes en la universidad. Y lo siguiente que vamos a presentar, que digamos es el plato fuerte, son los casos de estudio de 5 proyectos que hemos realizado nosotros alrededor del mundo, con un bonus especial al final, que son casos de rehabilitación, o sea, cómo aplicar aislamiento sísmico en edificaciones ya construidas, ¿vale? Bueno, y al final, bueno, la parte de conclusiones, ¿no? Entonces, empezando, una breve introducción al aislamiento sísmico. ¿En qué consiste esto del aislamiento sísmico? Nosotros generalmente, los ingenieros civiles, tenemos tres modos de diseñar una estructura, ¿no? Tenemos el modo, digamos, que es el más desfavorable, que es que la estructura funcione siempre en el rango elástico. Cuando la estructura funciona siempre en el rango elástico, inclusive cuando sucede un terremoto, pues resulta que la estructura tiene que ser muy robusta, muy gordita. ¿Por qué? Porque debido a las cargas sísmicas que se aplican,
si se quiere mantener el rango elástico, hay que ponerle mucho material, ¿verdad? Entonces, este diseño o esta forma de concebir, pues no es la más óptima porque encarece mucho la construcción y en definitiva los clientes financieramente ya no es tan ventajoso para los inversionistas, ¿no? Para el cliente. Entonces, esa idea más o menos no se aplica hoy por hoy. El segundo modo de diseñar es el que aplicamos casi todos los ingenieros, que es el modo de diseño elastoplástico, que es que la estructura se permite rótulas plásticas o se permite ciertas plastificaciones para evitar el colapso de la estructura cuando sucede un terremoto. Entonces, ¿esto qué genera en la estructura? Genera pues que si llega un terremoto y hay una actividad sísmica fuerte y se generan daños en la estructura porque la norma lo permite, los costos de reparación son muy altos. Y segundo, que la estructura queda inservible por mucho tiempo, ¿no? Entonces, estos dos daños colaterales, que a veces no son daños instantáneos, ¿no? Son costos que se vienen a largo plazo, pues llegan a ser muy perjudiciales, sobre todo para edificios que son importantes, como hospitales o centros de salud o estación de bomberos, por ejemplo, que justamente para casos de terremoto nos gustaría que esas edificaciones sigan funcionando porque son las que más necesitamos cuando sucede una tragedia. El tercer tipo de diseño es el que les presento en esta diapositiva, es el diseño sísmico, ¿no? O el diseño con aislamiento sísmico, perdón. ¿Qué es lo que sucede? Mira, tenemos una estructura acá donde se coloca aislamiento sísmico en la base. Cuando el suelo vibra, el suelo transmite una energía sísmica a la estructura, ¿verdad? Entonces, la energía sísmica fluye del suelo, llega a la estructura, pero la estructura, al tener aislamiento sísmico, gran parte de esa energía sísmica es disipada por estos aisladores que vemos aquí. Como pueden ver ustedes, esta flecha verde indica que gran parte de la energía es disipada. ¿De cuánto porcentaje estamos hablando? Pues se ha calculado, se ha estimado que más o menos estamos hablando de un 80-90%, ¿no? O sea que es bastante. O sea, una gran parte de la energía sísmica es disipada y ustedes lo van a ver en las siguientes diapositivas que he preparado. Y solamente hay una pequeña parte de la energía sísmica que es absorbida finalmente por la superestructura. Entonces, cuando en los dos primeros casos de diseño que les mencioné al inicio, la estructura en sí es la que soporta prácticamente toda la energía sísmica o absorbe gran parte de la energía sísmica, en este caso no. En este caso, el aislador disipa gran parte de la energía sísmica y solamente un pequeño porcentaje, muy pequeño en realidad, es el que termina absorbiendo la superestructura. ¿Vale? Entonces, este tipo de concepción con aislamiento sísmico, ¿cuáles son sus ventajas? Primero, como les había dicho, reduce drásticamente la fuerza transmitida por el terremoto hacia la estructura, porque gran parte de ella ya está disipada, ¿verdad? Por los aisladores. Segundo, que es muy importante, es que la estructura no sufre ningún daño después del terremoto. O sea, la estructura sigue operativa después de un evento sísmico, que es el evento sísmico máximo según la norma de cada país. Entonces, esta es una gran ventaja porque significa que instituciones o edificaciones como hospitales, estación de bomberos, lo que les mencioné al inicio, pues van a estar funcionando justo cuando uno más lo requiere, que es justo después del terremoto. Entonces, esto es una gran ventaja. Y como les había dicho, la estructura sigue siendo útil después del evento sísmico, ¿vale? Entonces, digamos que estas tres características de esta estrategia de diseño, que es con aislamiento sísmico, son las que dan mucho poder o mucha fuerza para que nosotros como ingenieros propongamos este tipo de sistemas justamente en zonas como Centroamérica, donde la actividad sísmica es bastante importante. Entonces, lo que están viendo en pantalla es, digamos, el comportamiento, lo que uno espera al colocar aislamiento sísmico, ¿vale? Seguramente muchos de los que han estudiado ingeniería saben a qué se refiere esta gráfica de aquí. Esta gráfica corresponde al espectro de acelerograma de diseño, ¿vale? Que nos muestra prácticamente, o es una concepción, o es una, digamos, simplificación de un acelerograma real, y generalmente estos espectros están definidos por la norma de cada país, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que uno busca justamente con el aislamiento sísmico? Busca dos cosas, ¿ya? En particular. Primero, busca aumentar mucho el periodo de la estructura y en segundo, busca aumentar mucho el amortiguamiento. Eso, digamos, es el objetivo del aislamiento sísmico. Ya, vamos a ir paso a paso. En primer lugar, cuando uno busca aumentar mucho el periodo, ¿por qué lo hace? ¿Por qué? Porque si ustedes ven, por ejemplo, esta línea segmentada que dice 5% aquí, ¿ya? Para una edificación convencional, en concreto armado cualquiera,
se dice que la estructura tiene un amortiguamiento inherente del 5%. Ya eso se ha estimado ya con datos empíricos y tal, no voy a entrar en detalles, pero la teoría dice que el amortiguamiento que te da una estructura de concreto armado es de 5%, ¿no? Una de acero generalmente se dice que es 2%. Bueno, entonces, este de aquí, si no tuviera aislamiento sísmico, lo que hacemos los ingenieros generalmente es diseñar la estructura con este acelerograma de aquí, el de 5%, si estamos hablando obviamente de una estructura de concreto armado, ¿no? Que es la gran parte de los casos. Bueno, y el periodo de una edificación así, aunque sea muy alta, generalmente está entre estos valores de aquí, menores a un segundo, ¿ok? Entonces significa que si yo tengo un periodo menor a un segundo, digamos por acá, y yo busco la aceleración que se produce a este periodo de 0.5 segundos, por ejemplo, me doy cuenta que estoy aplicándole la máxima aceleración de mi acelerograma, porque me encuentro aquí, en la meseta superior, ¿verdad? Y no olvidemos que justamente la fuerza sísmica que se aplica a mi estructura es un producto, digamos, vectorial de la masa de la estructura por la aceleración del suelo, ¿no? Bueno, con coeficientes y tal, pero simplificando sería así. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que si yo tengo un periodo de 0.5 segundos, le estoy aplicando la máxima aceleración a mi edificio. Entonces, si yo quiero reducir la aceleración, que es justamente uno de los objetivos, que es reducir la fuerza sísmica que se aplica a la superestructura, lo que yo tengo que buscar es aumentar el periodo, porque yo al aumentar el periodo, en vez de estar acá en la meseta, voy a bajar por esta curva y voy a tener una aceleración mucho menor. Entonces, lo que más o menos se busca en aislamiento sísmico es llegar a entre 3 o 4 veces el periodo inicial. Significa que si yo tengo una edificación que sin aislamiento tengo 0.5 segundos de periodo, estaré buscando llegar a entre 1.5 y 2 segundos, más o menos, ¿no? En teoría. Entonces, digamos que llego a 2 segundos de periodo. Si yo llego a 2 segundos de periodo, imagínense, ¿ves? De pasar de un valor de 20 de aceleración, estoy llegando a un valor de menos de 10, 5. Entonces se dan cuenta la diferencia, he reducido la aceleración de casi 4 veces. Entonces, por eso es importante aumentar el periodo de la estructura. El segundo concepto o el segundo objetivo que tiene el aislamiento sísmico es aumentar el amortiguamiento, justamente. Entonces, yo les había dicho al inicio que una edificación de concreto armado tiene un amortiguamiento del 5%, ¿verdad? Si yo le aumento o si yo lo propongo un aislamiento sísmico, generalmente voy a llegar entre 10 a 30% de amortiguamiento, por ejemplo. Entonces, si yo paso de 5 a 30%, se dan cuenta que la gráfica del acelerograma se reduce, se achata, ¿verdad? Se achata la gráfica del acelerograma, entonces yo voy a reducir la aceleración aumentando el periodo y al mismo tiempo voy a reducir la aceleración porque estoy achatando el diagrama del acelerograma. Entonces, todo esto, todos estos objetivos, estos dos objetivos que le estoy mencionando, son con el único fin de reducir mucho, mucho la aceleración de cálculo para mi superestructura. Entonces, eso también está escrito aquí abajo. En el segundo gráfico que ustedes ven a la derecha, también es el efecto que se logra justamente por los mismos objetivos. Esta es una gráfica de periodo versus deformación. ¿Ok? Entonces, se dan cuenta que para un amortiguamiento del 5%, que es el básico que les digo que funciona, que es el amortiguamiento sin aislamiento, si yo tuviera digamos, un periodo de 0.5, tendría un desplazamiento, digamos, acá en metros de 30 centímetros, ¿verdad? Como se ve aquí. Pero, si yo aumento el periodo, como ustedes pueden darse cuenta en la gráfica, al aumentar el periodo también aumento el desplazamiento. ¿Verdad? Y eso puede ser muy perjudicial, porque a veces si aumento mucho el desplazamiento, ya mi dispositivo sísmico tendría que soportar mucha deformación. Y eso a veces es muy difícil de justificar. Pero tenemos la ventaja de que, claro, yo al aumentar el periodo aumento la deformación, pero como yo aumento el amortiguamiento, se dan cuenta que esta gráfica de periodo contra deformación también se achata al aumentarle yo el amortiguamiento. Entonces, es cierto que yo al aumentar el periodo aumento la deformación, pero como yo tengo amortiguamiento, la deformación al final también se reduce. Y resulta que si yo mantengo mi periodo de 2 segundos, para un amortiguamiento, digamos, del 20% que le aplique, pues más o menos tendré la misma deformación inicial que tenía en la estructura sin aumentar el periodo. Entonces,
Esas, digamos, son los criterios o los objetivos que uno se traza en términos técnicos cuando propone un aislamiento sísmico en una estructura. Bien, entonces, ¿cuáles son los puntos claves? En las gráficas de abajo, sobre todo en estas dos de aquí, ustedes pueden comprobar la diferencia que existe entre una estructura aislada y una estructura que no es aislada, ¿ya? Y se dan cuenta, como ustedes seguramente han visto en sus cursos de ingeniería sísmica, que una estructura que no está aislada baila, tiene muchos modos de vibración, ¿verdad? Producto justamente de que la estructura tiene que soportar toda la fuerza o toda la aceleración del suelo. ¿Qué sucede cuando yo le coloco aislamiento sísmico? Tenemos dos principales comportamientos en términos de deformación que nos favorecen. El primero es que toda la superestructura, en vez de moverse como una gelatina, entre comillas, ¿ya? Se va a mover como un bloque rígido, como un bloque único. Y entonces, al moverse como un bloque único, lo que sucede es eso, que el drift, ustedes saben que es la diferencia de deformación entre un piso y otro, el drift se reduce mucho. Entonces, ya prácticamente al moverse como un bloque único ya no existe drift. Eso no es cierto porque siempre hay un pequeño, pero ya es insignificante, ¿no? Comparándolo con la configuración inicial sin aislamiento sísmico. Entonces, acá he anotado los puntos clave para volver a leerlos. Los aisladores sísmicos, perdón, la característica que deben tener es que tengan baja rigidez horizontal. ¿Por qué queremos que tengan baja rigidez horizontal? Porque precisamente al tener baja rigidez horizontal, permito más periodo. Y al permitir más periodo, permito más deformación, ¿no? Entonces, esa es más o menos la idea. Y la otra es que tengan una capacidad disipativa media-alta. Capacidad disipativa media-alta significa que más amortiguamiento. El segundo punto es la respuesta elástica de la estructura durante el sismo. Significa que mi estructura, mi superestructura, se va a comportar de modo elástico, inclusive durante el sismo, lo cual es una gran ventaja también. Las normas como el ACE o el ASHTO indican que no debe haber daños estructurales, no, daños en elementos estructurales durante el máximo terremoto con el cual se calcule el aislamiento. Y como les había mencionado, el otro punto importante es saber que toda mi superestructura se va a mover como un bloque rígido. Esto reduce significativamente la diferencia de desplazamientos entre cada nivel, lo cual también es una gran ventaja porque la estructura sufre menos. Acá les traje dos videos para que ustedes puedan ver cómo es el comportamiento, este es un proyecto real, cómo es el comportamiento de una estructura sin aislamiento y con aislamiento. Entonces vamos a ver primero cómo se mueve sin aislamiento. Entonces, como habíamos visto en la diapositiva anterior, la estructura se pone a bailar como una gelatina, ¿no? Donde cada nivel se mueve, digamos, de forma distinta. Hay un desplazamiento por nivel que es distinto, siendo los niveles más altos los que se desplazan mucho más. Vale. Y vamos a ver ahora cómo se mueve la misma estructura con aislamiento sísmico. Entonces ahí ustedes lo pueden ver. Prácticamente la superestructura se mueve como un bloque rígido. Muy bien. Entonces, ¿qué productos nosotros como Freycinet tenemos en el mercado? Vale. Ustedes pueden ver acá en rectángulos verdes todos nuestros productos para aislamiento, ¿ok? Siendo los más conocidos los tres que están arriba, que son el HDRB, que en inglés significa High Damping Rubber Bearing, que traducido al español sería amortiguador de alto, perdón, eh, apoyo de goma de alto amortiguamiento, ¿ok? Que está compuesto por caucho vulcanizado con placas de acero internas. El segundo tipo que también nosotros producimos es el LRB, el Lead Rubber Bearing, que es exactamente lo mismo que el primer tipo, con la única diferencia que adentro, al centro, tiene un núcleo de plomo, que es un cilindro de plomo que se coloca al centro del aislador, ¿vale? El tercer tipo que tenemos es este de aquí, que es el famoso péndulo de fricción, que, bueno, justamente disipa la energía por la fricción que existe entre las superficies de contacto, ¿vale? Y luego tenemos este de aquí, que es otro tipo de aislador, que ahora lo producimos ya en menor escala. En líneas rojas, en rectángulos rojos, tenemos nuestros dispositivos de amortiguamiento, ¿ok?
donde tenemos un amortiguador viscoso clásico, que seguramente ustedes han visto que se coloca como diagonales en edificaciones. También tiene mucho uso en puentes. Tenemos un dispositivo que hoy por hoy nos resulta, digamos, eh, es un dispositivo complejo pero bastante útil, sobre todo en puentes. Este se usa más en obras ferroviarias, que es un PDS, que significa, digamos, resorte precomprimido o un amortiguador con un precomprimido interno, ¿no? Y finalmente tenemos estos DDD, que son unos disipadores que disipan la energía justamente con estas especies de alas metálicas que se tienen que deformar para que se disipe la energía, ¿vale? Finalmente, no quiero dejar pasar este dispositivo de aquí, que se conoce como STU o Shock Transmission Unit, que es un conector, ¿vale? Este dispositivo se usa generalmente en edificios cuando tenemos dos edificios muy juntos y, como ustedes han visto, cuando sucede el sismo, los edificios bailan, ¿verdad? Y si están muy juntos, pues hay el riesgo de que choquen entre ellos y se dañen. Entonces, lo que se hace con este dispositivo es conectar ambos edificios y este dispositivo funciona como un cinturón de seguridad. ¿Qué significa eso? Que, digamos, cuando no hay sismo, pues el dispositivo no se mueve, está ahí. Pero cuando sucede un sismo, el dispositivo se bloquea, se pone rígido. Entonces ya no permite que haya este movimiento, este martilleo entre ambos edificios, pero el dispositivo es el que absorbe prácticamente toda la fuerza sísmica y esa es su principal función. En el caso de puentes o obras ferroviarias, también nosotros proponemos las juntas de dilatación, que son juntas sísmicas, que justamente soportan grandes deformaciones, productos del sismo, o inclusive se pueden deformar verticalmente, permitiendo que luego del sismo se recompongan en su posición original. ¿Vale? Entonces, acá les muestro algunas configuraciones, pero creo que en la siguiente diapositiva, acá está mejor. Acá les muestro lo que les decía hace un momento, ¿no? ¿Qué tipos de configuraciones podemos encontrar nosotros, tanto en edificaciones como en puentes? Vale. Fíjense, en edificaciones, en primer lugar, tenemos el típico aislamiento sísmico, que es, como les decía, una superestructura arriba, que está apoyada sobre los aisladores en la parte baja, ¿no? Generalmente los aisladores se colocan en el primer sótano, y si no hay primer sótano, pues se trata de hacer un semisótano enterrado para colocarlos ahí, ¿no? Si se dan cuenta, también tenemos que los aisladores están conectados mediante esta losa, es una losa que está compostensionado adentro para generar un diafragma muy rígido al nivel de los aisladores. La otra configuración que podemos ver es la misma, aislamiento sísmico, pero si necesitamos más amortiguamiento, porque hay zonas con mucha actividad sísmica y se requiere mucho amortiguamiento para disipar mucha energía, se le puede añadir amortiguadores viscosos de esta forma, porque el amortiguador viscoso, al no ser un dispositivo que soporte carga vertical, solamente se deforma, digamos, en la dirección horizontal y aporta mucho amortiguamiento a mi estructura, ¿vale? En este gráfico de aquí, tanto como en este, podemos ver la implementación del famoso dispositivo STU, el que les mostré hace un momento, este de aquí, que es un conector, ¿no? Entonces, como les decía, para evitar que exista este martilleo, o sea, que cuando se muevan los edificios corran el riesgo de golpearse entre sí, pues se coloca estos dispositivos que son conectores. Ahí está, ¿ven? Ahí lo ven. Ahí acá está un detalle. Entonces, este conector, precisamente cuando sucede un sismo, se pone muy rígido y prácticamente él es el que recibe toda la fuerza sísmica y se evita justamente que los edificios choquen entre sí. En la parte inferior tenemos más configuraciones, sobre todo en puentes, ¿vale? Pero primero terminamos con edificios. El número 3 podemos ver una edificación donde hemos colocado justamente amortiguadores viscosos en modo diagonal para añadir mucho amortiguamiento a la estructura, ¿vale? Ahora sí vamos a la parte de puentes. Nosotros en puentes generalmente podemos, en el gráfico número 1 y el número 2, encontramos el típico puente con amortiguamiento adicional gracias a estos dispositivos que son los FD o los amortiguadores viscosos, ¿vale? El gráfico 3 ya lo expliqué. El gráfico 4 y el gráfico 5 corresponden a un puente que tiene, además de amortiguadores viscosos, tiene además los famosos PDS que vimos hace un momento, estos de aquí. Estos PDS, como les decía, se colocan generalmente en zonas de alta sismicidad,
¿ya? Y en zonas donde tenemos mucha carga, sobre todo en puentes ferroviarios, porque estos PDS funcionan como un punto fijo para la estructura, ¿ok? Y también cuando se supera ese punto fijo, que justamente está dado por la fuerza del post tensado que se le aplica, cuando se supera esa fuerza, el PDS empieza a funcionar como amortiguador. Esa es más o menos su función, ¿vale? Para no entrar tanto en detalles, porque esta presentación es más sobre aislamiento sísmico. Pero digamos que esas son las principales configuraciones que podemos encontrar, ya sea para edificios y para puentes. Muy bien, entonces, ¿qué recomendamos nosotros en el caso de soluciones que nosotros podemos proponer, para puentes? Bien, como les decía, el objetivo que tenemos nosotros es aumentar periodo y aumentar amortiguamiento, ¿verdad? Entonces hemos elaborado esta gráfica que nos muestra que dependiendo del largo del puente y dependiendo del nivel, del riesgo sísmico de la zona en la que se encuentre, proponemos los distintos tipos de dispositivos que tenemos. Para riesgos sísmicos muy bajos o bajos, en general, nosotros con los HDRB, que son de todos los dispositivos que hemos presentado, los HDRB son los que proponen menos amortiguamiento a una estructura, pues para zonas de bajo riesgo sísmico, el HDRB es suficiente, ¿no? No importa la longitud del puente. Para zonas de riesgo sísmico moderadas, ¿ok? Lo que nosotros principalmente proponemos para puentes que no son tan largos es colocar LRB, que como les había dicho son los HDRB con el núcleo de plomo adentro, ¿vale? ¿Por qué se le añade este núcleo de plomo? Porque el núcleo de plomo le da mucha más rigidez al dispositivo, pero también le añade mucho amortiguamiento, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el HDRB, el amortiguamiento que te puede ofrecer es del 10 al 16%, más o menos. En cambio, el LRB te puede proponer de 16 a 30 y más por ciento. Entonces, da mucho más amortiguamiento. Y no olvidemos que mientras yo esté en una zona de riesgo sísmico mediano alto, pues siempre buscaré darle más amortiguamiento para reducir mucho más todavía la fuerza sísmica. Entonces, ¿por qué el LRB está, digamos, no se coloca a lo largo de toda la gráfica? Porque depende mucho del largo del puente. Si yo tengo un puente muy largo, cuando yo le aplique, digamos, cuando yo le haga el cálculo estructural con los aisladores, pues corro el riesgo de, por el largo que tiene el puente, corro el riesgo de que la deformación del puente sea mucha. Entonces significa que el dispositivo se va a deformar un montón. Y si se deforma mucho, pues el dispositivo ya llega a ser muy grande y ya es un poco difícil de fabricar y es un poco, no es tan manejable tampoco porque ya llega a ser demasiado grande respecto a la proporción de mi estructura. Por esa razón es que para desplazamientos muy grandes o para puentes más largos y queremos y tenemos un riesgo sísmico moderado, ¿ya? La solución ideal para nosotros es colocar un dispositivo pendular, porque el dispositivo pendular o péndulo de fricción es el que permite tener, digamos, manejar de una forma más eficaz o más optimizada las deformaciones, cuando tenemos deformaciones muy grandes de mi estructura. Y finalmente, cuando tengo zonas con alto riesgo sísmico, alto y muy alto, lo que nosotros consideramos siempre es, podemos colocar un dispositivo tipo aislador, pero siempre es bueno añadirle un amortiguador, porque el amortiguamiento, como les había mencionado, permite aumentar muchísimo más la disipación de energía de mi estructura, ¿vale? Entonces, más o menos esto es el diagrama, obviamente es un diagrama, solamente para tener una idea de cuál sería el criterio de selección de mis dispositivos, pero cada proyecto se estudia uno independiente del otro, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un departamento técnico que siempre está ahí para poder proponer la mejor solución en el caso de cada proyecto en particular. ¿Qué soluciones proponemos para edificaciones? Bueno, en edificaciones, al igual hemos hecho unas gráficas parecidas, donde vemos acá qué tipos de aislador vamos a proponer según las condiciones del proyecto. Entonces, decimos que cuando tenemos bueno, esa gráfica de la izquierda nos dice primero el riesgo sísmico moderado, alto y muy alto. Y en el otro eje tenemos el radio entre la aceleración del suelo y la aceleración que se transmite a la estructura, ¿vale? Entonces, esto depende de muchos factores, depende del factor de uso, del factor de la zona, etcétera. Esto generalmente es normativo, pero se puede estimar. Entonces, digamos que cuando yo tengo un riesgo moderado, al igual que en el caso anterior,
Generalmente propongo un HDRB porque el HDRB es el que me da, digamos, un amortiguamiento suficiente para zonas con riesgo moderado. Cuando tengo riesgos altos, los que tienen mejor amortiguamiento son los LRB y los péndulos de fricción. Y para zonas de muy alto riesgo sísmico, al igual que en el caso anterior, es mejor probar o intentar colocar un amortiguador o amortiguamiento adicional con amortiguadores viscosos y nuestros aisladores, cualquiera de los dos, ¿no? Pero como les digo otra vez, esto es caso por caso. Lo que sí es interesante ver es esto de aquí. Tenemos esta otra gráfica que también nos dice mucho, que cuando yo tengo un periodo, porque el periodo yo lo puedo estimar según el tipo de dispositivo que coloque, ¿no? Dice, si yo tengo un periodo de, póngale, 1.5 a 2.5 y tengo un desplazamiento máximo de 300 milímetros, recomendamos colocar un LRB. Si yo tengo un periodo hasta máximo 3 y un desplazamiento más o menos también de 300 milímetros, un poquito más, HDRB. Y si tengo, en cambio, unos periodos muy grandes, y no olviden que cuando yo aumento mucho el periodo, también aumento mucho la deformación, ¿verdad? Y si tengo un periodo muy grande y tengo deformaciones que superan 300 milímetros, ahí es mejor, digamos, nosotros recomendamos siempre proponer aisladores tipo péndulo de fricción, porque son los que, digamos, son más, más optimizados para desplazamientos grandes. Muy bien, habiendo dicho esta introducción, vamos a pasar al primer caso de estudio. ¿Ok? Entonces, les quiero presentar este primer caso de estudio, que es un puente, el puente industrial de Bio Bio en Chile, ¿ya? Que está en la región de Concepción, con una longitud total de 2.5 kilómetros. ¿Vale? El puente está concebido como 56 vanos isostáticos, espero que vanos se entienda, porque así, así lo llamamos en mi país, pero son 56 tramas isostáticas, vamos a decirlo así, simplemente apoyadas con luces de 45 metros cada una, ¿vale? Significa que cada tramo es independiente, ¿no? Entonces, ¿qué se propuso aquí? Vale, se propuso que en total habían 784 dispositivos antisísmicos tipo ISOSISM LRB, que como les dije son estos de aquí, fíjense. Son los aisladores de caucho con el núcleo de plomo adentro, ¿ok? Entonces, acá en este corte está muy bien explicado cómo está compuesto este aislador, ¿no? Este aislador está compuesto por el caucho, perdón, que está vulcanizado con estas placas en acero, ¿vale? Con dos placas vulcanizadas externas, y adentro tengo mi núcleo de plomo. Entonces, esta placa vulcanizada externa está, digamos, anclada a esta placa exterior, que es una placa de anclaje, mediante estos pernos de aquí. Y esta placa de anclaje, pues, tiene sus propios pernos que están atornillados a estas de acá, que se conocen como casquillos. Bueno, en el español de España se conocen como casquillos. Aquí en Costa Rica no tengo la palabra técnica, me disculparán, pero en inglés se dicen dowels, ¿ok? Bueno, estos de aquí, estos elementos de aquí son los que están embebidos en el concreto, ¿vale? Que son los que justamente garantizan que el dispositivo esté bien anclado. Perdón, y este es el dispositivo que se propuso para este proyecto. Entonces, teníamos dos tipos de aisladores. Teníamos un aislador de diámetro 650 y otro aislador de diámetro 800, ¿vale? Nosotros teníamos los datos de entrada, que son el desplazamiento de diseño, que es 286 milímetros, según el máximo sismo de la norma que se usó, y nosotros evidentemente tenemos que calcular el desplazamiento máximo también con las coeficientes que nos da la norma, ¿vale? Entonces, lo que ven acá a su derecha son, digamos, las gráficas teóricas del comportamiento histerético de cada tipo de aislador. Vale, acá hay una tabla con datos técnicos, pero no voy a entrar en detalle ahí. Lo que sí es interesante entender es que en este caso el cliente era muy estricto con las tolerancias respecto a la producción de estos dispositivos, y en vista de la cantidad de dispositivos que eran, la producción tardó casi 2 años, para que se den más o menos una idea de la magnitud del proyecto. Entonces, ¿cuál fue la norma que se usó aquí? La norma fue la AASHTO JET 2014, y los dispositivos, según la norma que están aquí, tenemos que hacerle los ensayos de prototipo. Los ensayos de prototipo sirven para calificar al dispositivo. ¿Qué significa? Que yo cuando le hago un ensayo de prototipo, prácticamente al dispositivo simulo que está entrando al máximo sismo de diseño por el cual fue concebido. Entonces, la tabla de ensayos que ustedes ven acá a la derecha es digamos, la tabla de ensayos que requiere la norma, ¿ok? Y como ustedes pueden ver, se coloca el dispositivo o se somete el dispositivo a diversos tipos de ensayos
antes y después de haberle simulado el máximo evento sísmico posible. ¿Ok? Entonces, nosotros como Freycinet tenemos nuestro laboratorio de ensayos interno, ¿vale? Donde nosotros tenemos la facilidad de poder ensayar nuestros dispositivos luego de la producción que también se hace en el mismo lugar. Entonces, para que se den una idea, nuestras fábricas de producción se encuentran en la región de Lombardía, cerca de Milano, en Italia. Entonces, tenemos dos fábricas de producción, una especial para acero, la otra especial para elementos de caucho. Entonces, en la fábrica donde fabricamos nosotros los aisladores de caucho, como el HDRB y el LRB, ahí mismo tenemos nuestro laboratorio de ensayos que se conoce como ISOLAB, que ahí ustedes pueden ver el nombre. Y en este laboratorio de ensayos tenemos, modestia aparte, es uno de los laboratorios de ensayo más grandes de Europa, que creo que es el más grande de toda Europa, donde tenemos las prensas, donde tenemos toda la maquinaria para poder hacer los ensayos que se requieran de este tipo de dispositivos. Bueno, y como decía, de acuerdo a la norma AASHTO, en este caso teníamos dos tipos de dispositivos, uno de diámetro 650, el otro de diámetro 800, y nosotros ensayamos dos de estos dispositivos por cada tipo, o sea, en total cuatro, ¿no? Y ustedes acá pueden ver cómo fueron los resultados de los ensayos. Acá hay algunas fotos de cómo se ensayó el dispositivo, y acá les he traído un video para que puedan ver eh, cómo se hizo el ensayo del dispositivo. Voy a adelantarlo un poco. Bueno, ahí se va, está un poco lento, pero se ve cómo ya el dispositivo está siendo deformado. Entonces, este es un ensayo sísmico clásico donde se le aplica una carga vertical al dispositivo y luego se le impone un desplazamiento, que es el desplazamiento según el ensayo sísmico de la norma, ¿no? Llegando a un desplazamiento máximo, como ustedes pueden ver aquí, de 1.25 veces el desplazamiento de diseño o la deformación del diseño. Bien, entonces lo voy a pausar porque está un poco lento el video, pero bueno, ya se dieron cuenta cómo es. Lo que nosotros verificamos a nivel de ensayos de prototipo es justamente los criterios de aceptación que se indican en la norma AASHTO, ¿no? Entonces, la norma tiene muchos criterios de aceptación, los más importantes son estos de aquí. Entonces, fíjense, para el caso de la rigidez lateral, ¿ya? De la rigidez de mi dispositivo, porque yo al hacer estos ensayos puedo determinar la rigidez, puedo determinar la energía sísmica que se disipa, porque este gráfico que ustedes ven aquí es el gráfico real del ensayo, es el gráfico histerético del comportamiento del ensayo, del dispositivo, perdón, y con el cual podemos nosotros estimar la rigidez, el amortiguamiento y la energía sísmica disipada. Entonces, una vez que hemos determinado nosotros esos valores, para cada ciclo de aplicación de carga de los ensayos, la norma nos dice que para el ensayo sísmico donde le he aplicado la máxima le he aplicado, perdón, la deformación de diseño a mi dispositivo, yo tengo que demostrar que el valor que obtengo aquí, que es el valor promedio de los tres ciclos, no supera o está en el rango de más o menos 10% del valor de diseño teórico que obtengo en un cálculo teórico, ¿no? Entonces, en este caso demostramos que estamos en menos 2%, o sea que estamos conformes, ¿vale? Y luego para los otros ensayos también nos da, digamos, unos valores de criterio de aceptación que nosotros también verificamos porque nuestros ingenieros en Italia, los ingenieros de laboratorio verifican todo esto, ya conocen los requisitos de la norma y verificamos que todas las condiciones se respeten, ¿no? En este caso en particular, el cliente pidió que haya un testigo externo para que se verifique que los ensayos pues están hechos correctamente y entonces el cliente contacta a un ente externo, a nosotros, que viene al laboratorio y verifica que todo está en orden, ¿no? Que es un protocolo que se hace muy a menudo, digamos, de parte del cliente como un control de calidad. Entonces, vale, vamos a seguir en la siguiente diapositiva. Aquí está. Esto es otro gráfico que es el resultado de los ensayos, ¿vale? Los ensayos, los primeros ensayos que les mostré, estos de aquí, son los ensayos de prototipo, ¿vale? Estos ensayos, como les digo, sirven para calificar al dispositivo y demostrar que el dispositivo, primero, estuvo bien dimensionado, o sea, los valores que obtengo teóricamente corresponden a los valores del dispositivo ensayado, pero también la norma exige
unos ensayos de producción, ¿vale? Esos ensayos de producción no son tantos, no son tantas pruebas como las que veíamos aquí, no son tantas pruebas como las que veíamos aquí, pero también son obligatorias según la normativa AASHTO, ¿no? Y la normativa AASHTO recomienda hacer el ensayo al 100% de la producción. Significa que los 784 dispositivos, todos esos dispositivos los tuvimos que ensayar, según las condiciones de AASHTO. Y como ustedes pueden ver aquí en estas dos gráficas, todos los puntitos que están viendo ahí son los resultados de rigidez lateral y de energía sísmica disipada para cada uno de los 784 dispositivos. Entonces, ¿qué verificamos nosotros? Verificamos que, como bien dice la norma, yo lo que tengo que demostrar es que el promedio de todos estos valores de ensayo, en este caso es la rigidez lateral, el promedio de todos estos valores se encuentra en los rangos permitidos. Esta línea verde que ustedes ven aquí, espero que la puedan ver en sus pantallas, esta línea verde que ustedes ven aquí es el promedio, ¿vale? Esta línea amarilla que están viendo aquí, más arribita, es el valor de diseño, el que yo calculé teóricamente. Entonces, ¿la norma qué me dice? Me dice que si tú quieres estar, o sea, para validar los ensayos y para demostrar que los dispositivos funcionan correctamente, hay que demostrar que el promedio de todos los valores se encuentra entre más o menos 10% del valor teórico. Entonces, las líneas punteadas que ustedes ven aquí en naranja justamente corresponden al más menos 10%. Pues podemos comprobar que la línea verde se encuentra justamente entre esas dos líneas naranjas punteadas. Correcto. El segundo criterio que nos dice es que todos los datos que tú obtengas, absolutamente todos los datos que se obtienen, todos los puntitos que ven acá, cada valor individual tiene que comprender o tiene que estar en el rango de más o menos 20% del valor de diseño. Y esas líneas, estas líneas de aquí, esta línea continua naranja, arriba y abajo, justamente corresponden al más o menos 20% del valor de diseño. Entonces comprobamos acá efectivamente que todos los puntos se encuentran en el rango de más o menos 20%, por lo tanto es conforme, ¿vale? La otra comprobación que nos pide la norma para la energía sísmica disipada, que lo podemos ver acá a la derecha, es la siguiente. Nos dice, al igual que la anterior, ¿no? La línea verde corresponde al valor promedio de todas las pruebas que se hicieron, y la norma nos dice tu valor promedio de energía sísmica disipada tiene que ser mayor, o sea, no tiene que ser menor, mejor dicho, que el 15% o que el 85%, mejor dicho, del valor de diseño. Entonces, la línea naranja que ven acá es el valor de diseño, o sea, el valor teórico que yo obtengo, y la norma me dice, tu línea verde no puede estar más abajo que el 85% de este valor, ¿no? Y acá vemos que está mucho más arriba, así que no hay ningún problema. Entonces, es mejor que esté más arriba, porque significa que estoy disipando mucha más energía de la teórica que obtendría con los cálculos normales, ¿no? El otro valor que nos piden verificar es que todos los puntitos no estén por debajo del 75% del valor de diseño. Ese valor es esta línea naranja continua y, como podemos observar, todos los puntitos están por encima, así que no hay ningún problema, todo conforme, todo correcto. Muy bien. Entonces, este fue el primer ejemplo, creo que acá termina el caso 1, así es. Este fue el caso 1, ¿vale? El puente industrial de Bio Bio en Chile. Les voy a mostrar otro puente, ¿ya? En este caso es el puente Kanakkale en Turquía, es un puente muy antiguo, muy conocido, que une justamente estas dos, en esta parte de aquí de Estambul, estas dos ciudades, Kanakkale y Malkara. Es un puente suspendido, como lo pueden ver acá en la imagen, ¿ya? Está compuesto por tres vanos. La luz del vano central tiene 2000, casi 2 kilómetros, y, y la luz total del puente es de 4.6 kilómetros, más o menos, ¿no? Entonces, una persona en auto tarda 6 minutos aproximadamente en cruzar todo el puente. Muy bien. Este puente, digamos que tiene una característica muy importante. Para este puente, nosotros tuvimos que proponer dispositivos pendulares, que fueron, digamos, los que usó el proyectista para el cálculo de su estructura, ¿no? Pero en vista de las cargas que habían y en vista de la deformación del dispositivo, estos dispositivos fueran, tal vez, creo que en su época, los más grandes que habíamos producido en la industria. Y ustedes van a ver, más o menos van a tener una idea de qué tamaño estoy hablando. Entonces, en total eran 70 dispositivos, ¿vale? El puente está compuesto, digamos, los hemos dividido en dos tramos para entenderlo mejor. Tenemos el lado asiático, el Asian side, que es el lado izquierdo, si no me equivoco, sí, este de aquí. No, perdón, este de aquí es el lado asiático y este es el lado europeo,
perdón. Entonces, el lado asiático, que es este de aquí, ¿vale? Lo pueden ver aquí. Nosotros tenemos la configuración, digamos, la disposición de todos los dispositivos pendulares, ¿ok? Y lo que quiero que vean es la máxima carga vertical, perdón, que tenían estos dispositivos. En este lado de aquí del puente, el lado de Asia, teníamos 4 tipos de dispositivos, ¿ok? Y fíjense la carga vertical que se aplica, 28 meganewtons. O sea, se dan cuenta del tamaño de estos dispositivos y fíjense también el desplazamiento. Un desplazamiento de 1300 milímetros, o sea, 1,30 m. O sea, el dispositivo tenía que ser capaz de moverse más o menos 65 centímetros, significa 65 centímetros en un sentido y 65 centímetros en el otro. Es un desplazamiento de verdad importante, ¿no? En el caso del lado de Europa, que es el otro lado del puente, también teníamos 4 tipos de dispositivos y fíjense acá todavía más, la carga vertical máxima que teníamos era de 31,5 meganewtons. Es una carga de verdad elevada y un desplazamiento máximo de 2,20 m aproximadamente. 2,20 m. O sea, significa que el dispositivo por lo menos tenía que tener 2,20 m de diámetro, ¿no? Ya se imaginarán la magnitud del tamaño de este dispositivo. Acá podemos ver, por ejemplo, que para el dispositivo más grande que hicimos, fíjense, el diámetro de la placa de deslizamiento del dispositivo llegó a medir 2,14 m, que es bastante grande, ¿no? Y una altura total máxima de 54 centímetros aproximadamente. Entonces, aquí a la derecha, ustedes pueden ver los planos de los dispositivos que se propusieron para este puente, ¿vale? Entonces, estos son los famosos péndulos de fricción. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y en este caso, en Turquía se usa la norma europea, ¿vale? Y la norma europea tiene ciertas similitudes también con la norma AASHTO en cuanto a ensayos, ¿vale? La norma europea también exige 2 tipos de ensayo. El ensayo de prototipo, que acá se llama Initial Type Test, pero bueno, es lo mismo. Y tenemos los ensayos de producción, o los Factory Product Control Test, ¿ok? Entonces, para los ensayos de prototipo, o los ensayos de tipo, como le dicen aquí en la norma europea, se dan cuenta que, muy parecido a lo que vimos anteriormente, sometemos al dispositivo a cómo se comportaría antes, durante y después del terremoto, ¿vale? Entonces, lo que la norma europea también exige a los dispositivos es hacer justamente este ensayo bidireccional. ¿Qué significa el ensayo bidireccional? Significa que voy a aplicarle una deformación a mi dispositivo en ambas direcciones, no solo en una, que es, digamos, algo que podría suceder en un sismo real, ¿no? Entonces, como los dispositivos eran muy grandes y precisamente para hacer este tipo de ensayos, tuvimos que enviar los dispositivos a el laboratorio de Caltrans en San Diego, en Estados Unidos, ¿vale? Para poder ver cómo se hace este tipo de ensayos bidireccionales. Acá les he traído un video para que se puedan dar una cuenta de cómo es este ensayo. Mientras va cargando, les voy explicando los gráficos. Ah, bueno, ahí lo ven. Entonces, si se dan cuenta, ya no es un movimiento solamente en una dirección, sino que el dispositivo está siendo ensayado en ambas direcciones, ¿no? Vale. Y los resultados que nos da el ensayo justamente o los ensayos que se presentan aquí son los que ustedes están viendo aquí en pantalla, donde nos muestran en línea azul el desplazamiento longitudinal y en línea naranja el desplazamiento lateral o en la otra dirección, transversal, si quieren llamarlo así. ¿Vale? Entonces, esto fue nosotros, digamos, nosotros enviamos una persona, obviamente, ahí para que esté presente al momento de los ensayos, pero también el laboratorio nos envía en vivo los videos del ensayo para poder apreciarlo desde Italia. Muy bien, entonces vamos a pasar al tercer caso de aislamiento sísmico. Y este caso particularmente me toca a mí las fibras porque siempre, cuando yo era estudiante al menos, siempre tenía la idea de que aislamiento sísmico es algo reservado exclusivamente para edificaciones importantes, para edificaciones grandes, para edificaciones como hospitales, que se requiere, digamos, que es más urgente colocar aislamiento sísmico, ¿no? Pero en teoría la pregunta que me hacía siempre es, ¿y por qué, o sea, para evitar terremotos, para evitar sufrimientos, para evitar pérdida de vida humana, que es lo que más se busca con esto, es, ¿por qué no aplicarlo en todas las edificaciones, todas las edificaciones posibles, ¿no?
Y muchas veces he escuchado a mucha gente pensar que no, lo que sucede es que el aislamiento sísmico es muy caro y no vale la pena para una casita de 2 pisos. Eh, entonces, digamos, para romper un poco ese paradigma, para cambiar un poco esa mentalidad, les he traído este ejemplo, que es una casa justamente de 2 pisos, una casa muy pequeña en Indonesia, donde Indonesia precisamente es un país que tiene una alta actividad sísmica, ¿vale? Y donde el cliente aceptó aplicarle aislamiento sísmico a esa estructura, conociendo pues que es una inversión que él hace a largo plazo, ¿no? Porque el aislamiento sísmico aquí efectivamente puede resultar un poquito más caro como costo inicial, pero sabemos que cuando ocurre un terremoto, la estructura va a quedar en el rango elástico, va a funcionar tranquilamente y va a poder ser usada automáticamente después de que suceda el evento sísmico. Así que con estos argumentos, Freycinet pudo desarrollar este proyecto, ¿vale? Y tuvimos la suerte también de poder estudiarlo desde el inicio. Significa que nosotros hicimos el cálculo estructural, el cálculo de análisis sísmico, y también producimos y fabricamos los dispositivos que acá les instalamos. Entonces, los dispositivos que se usaron para esta edificación es los dispositivos LRB o Lead Rubber Bearings, como les dije, son los aisladores de caucho con núcleo de plomo. Y claro, usamos estos, ¿por qué? Porque como les dije en la gráfica, si se acuerdan a la gráfica inicial en la teórica, cuando tengo mucha actividad sísmica, quiero disipar mucha energía, ¿verdad? Entonces, ¿qué dispositivo me da mucha disipación de energía? Pues un LRB funciona muy bien en ese sentido, ¿vale? Entonces, les quiero mostrar aquí la maqueta en Revit, el modelo 3D de Revit que se hizo, ¿no? Con todos los detalles de la estructura, obviamente. Acá pueden ver la losa. Y la losa tenía la característica de que era una losa con post tensado. ¿Por qué? Porque lo que se busca precisamente es que al nivel de los aisladores tenga yo un diafragma rígido, tengo una estructura muy rígida para que toda la parte superior de mi estructura se mueva como un solo bloque, ¿no? Que es el objetivo también del aislamiento sísmico, ¿vale? Entonces, se modeló en Revit y luego se usó robot para hacer el cálculo estructural. Entonces se colocaron todos los elementos que se requerían. Ustedes van a darse cuenta el detalle del cálculo que se hizo, ¿eh? Ahora se lo voy a mostrar. Entonces, para que se den cuenta el detalle, nosotros como Freycinet, al ser un proyecto, digamos, de pequeño tamaño, la estructura no es tan compleja, prácticamente es una estructura rectangular, muy sencilla de analizar, nos tomamos la molestia de hacer el cálculo simulando el comportamiento exacto de cada material. Esta es una vista en sección de la columna del mismo programa. Y si se dan cuenta, nosotros para cada elemento de la columna le aplicamos la curva de comportamiento del material que corresponde. Por ejemplo, para esta zona de aquí de concreto que no está confinada por las barras de acero, le aplicamos la curva que corresponde, la curva de comportamiento. Para la zona confinada es otra curva, evidentemente, y para las varillas de acero también les aplicamos su propia curva de comportamiento. ¿Esto con qué fin? Porque como en este caso íbamos a usar un análisis de tiempo-historia, lo que queríamos demostrar es que precisamente o sea, un análisis no lineal de tiempo-historia, ¿no? Lo que quería mostrar es que precisamente la estructura, luego del máximo sismo de diseño, sigue funcionando en el rango elástico. O sea, es demostrar lo que la teoría nos dice, ¿no? Demostrar que efectivamente, cuando yo coloco aislamiento sísmico, mi estructura va a funcionar en el rango elástico y no se va a generar ninguna rótula plástica. Ese era el objetivo de este análisis. Entonces, por eso es que nosotros modelizamos y nos tomamos el tiempo de hacer todo el detalle de la estructura, ¿no? Como esta edificación estaba, digamos, la norma que se usaba era la norma ACE. La norma ACE nos exige a nosotros que para el dispositivo sísmico diseñemos el comportamiento del dispositivo sísmico, esa curva histerética que les mostré en un inicio, pero para 3 estados del dispositivo sísmico, lo que se conoce como lower bound, nominal bound y upper bound. Acá voy a entrar un poco en detalle. El nominal bound es el comportamiento teórico normal que lo podemos hacer muy tranquilamente con cálculos sencillos, ¿no? Ese es el nominal bound, es el comportamiento teórico que debería tener el aislador sísmico. El lower bound y el upper bound son, digamos, variaciones de este comportamiento teórico que nos da la norma debido a la incertidumbre digamos, del material, de la producción, etcétera. O sea, la norma te dice, vale, tú calculas un comportamiento teórico de tu estructura,
Pero evidentemente no se sabe pues si exactamente va a funcionar así. Puede que haya un margen de error, ¿no? Y para justamente demostrar o ver todos los comportamientos que podría tener este aislador, te recomiendo, te dice que hagas el análisis en los tres casos que la norma te presenta, ¿no? Entonces, esta diferencia entre las gráficas está dada justamente por el factor lambda que ustedes seguramente ya conocen. Bien, entonces, lo que se hizo fue proponer justamente los dispositivos LRB, ¿vale? Que ustedes pueden ver acá en pantalla, son dispositivos muy sencillos, eran muy pequeños inclusive. Y estas son las gráficas de los ensayos que se hizo. Como les dije, los ensayos se hacen en in situ, ¿no? En casa, en Italia. Entonces, acá ustedes pueden ver el comportamiento de la estructura. Primero, en la parte de arriba, la modelamos sin aislamiento sísmico. Como ustedes pueden ver, la estructura baila y se mueve como una gelatina, como dije desde un inicio. Y en el segundo gráfico, ustedes pueden ver el movimiento de la estructura con el aislamiento sísmico. Y igual que en los casos anteriores que les mostré, la idea es que el edificio se mueva como un bloque sólido, ¿no? Entonces ya no se mueva como una gelatina. Esa es, digamos, la idea principal. Lo que ustedes pueden ver aquí a la derecha es el espectro de aceleración, ¿vale? Donde en negro es el espectro, digamos, normal de la norma para el máximo sismo calculado. Y luego tenemos los espectros producto de cada uno de los comportamientos del aislador. Como les dije a un inicio, lo que se busca es... Uy, ahí está. Lo que se busca es modelar el comportamiento del aislador según el factor lambda que la norma nos exige, ¿no? Incluir. Vale, entonces para cada uno de los comportamientos del aislador se calcula, digamos, el periodo que se obtendría y la aceleración correspondiente. Muy bien. Entonces, acá está. Pueden ver aquí, por ejemplo, el movimiento o el cálculo que se hizo acá en el gráfico de la derecha. Se puede ver aquí el movimiento de bloque que se ve de la superestructura una vez que está aislada. Y como ustedes pueden ver, pues el drift que se genera entre pisos es prácticamente cero, ¿no? O sea, acá se dan cuenta que casi no hay drift, no hay diferencia entre la deformación de un piso y otro. Entonces, esto es una gran noticia para la estructura. Y acá lo que vemos es precisamente el comportamiento de la estructura cuando sucede el sismo. Vale, eso ya lo hemos visto. Bien, entonces, ¿qué es lo que les dije en un inicio? Les dije que nosotros habíamos colocado o habíamos modelado justamente la superestructura, las columnas, con el comportamiento real de cada parte del material de la columna, o sea, el comportamiento del concreto confinado y no confinado, y esto con el fin de ver que para mi análisis tiempo-historia que he realizado, en todos los casos, siempre tengo un comportamiento elástico. ¿Y qué resultado nos dio? Pues lo pueden ver aquí en la tabla de la derecha. Para un análisis tiempo-historia que hicimos 11 análisis según los acelerogramas que nos brindaron, tenemos que el comportamiento de mi columna ha estado prácticamente 8 casos de 11 en rango elástico y solamente 3 casos ha estado, digamos, en ocupación inmediata. Significa que prácticamente se concluye que la estructura, luego de un terremoto, pues precisamente se encuentra en el rango elástico, ¿no? Que es lo que uno buscaba demostrar, ¿vale? Y generalmente eso es lo que te exige la norma ACE 722, donde dice lo siguiente, lo voy a pasar a leer aquí. En general, las estructuras aisladas diseñadas en acuerdo con esta normativa son, deberían contar con lo siguiente, ¿no? Deberían poder resistir sismos leves o moderados sin ningún daño en elementos estructurales, en elementos no estructurales o en elementos del edificio, ¿vale? Y las mismas estructuras aisladas deberían resistir el máximo sismo de diseño, el MCE, como se le conoce en sus siglas, sin ninguna falla del sistema de aislamiento. Significa que el sistema de aislamiento no debe fallar mientras ocurre este sismo, sin ningún daño significante a la estructura. Significa que no puedo tener ningún daño significante a mi estructura, o sea, ningún daño que me diga que ya no va a funcionar, o sea, que tiene que ser reparada. Y no debe haber ningún daño importante en elementos no estructurales, ¿no? Como elementos de fachada, tabiques, etcétera. Esto es lo que nos dice la norma ACE. Muy bien, creo que con esto hemos terminado el caso de estudio número 3 y podemos pasar a
estos casos de estudio 4 y 5 que me parecen muy interesantes y que es algo que se está haciendo mucho, mucho hoy por hoy en Italia y en algunas zonas de Portugal, que es la pregunta que muchas veces yo y me imagino que muchos de ustedes nos hemos hecho. Todo muy bonito aislamiento sísmico cuando se trata de obra nueva, ¿verdad? Porque, claro, se puede prever, instalarlos y tal, pero ¿qué pasa con los edificios que no tienen aislamiento sísmico? Que ya están construidos pues, o sea, ya se hizo, entonces tendría que demolerlo y construir nuevamente para colocarle aislamiento sísmico, lo cual saldría evidentemente muy caro, porque hay muchos edificios que están en buen estado y no son necesariamente buenos candidatos para la demolición. Entonces, lo que sucede ahora es que Italia, que está muy consciente de esto y que evidentemente tiene un poco menos de, digamos, de movimiento sísmico que Latinoamérica o Centroamérica, después del, no sé si ustedes se acuerdan, pero después del accidente que hubo en el puente de Génova que se cayó, que fue hace 6 años, me parece, justo antes del COVID, pues ha habido una política ya muy, muy, muy grande de impulsar el aislamiento sísmico a estructuras, porque se dan cuenta que el nivel de las estructuras, pues, del nivel de respuesta a la estructura frente a un sismo puede ser, digamos, actualmente es un poco peligroso y, bueno, lo que se busca con esto es preservar vidas, ¿no? Entonces, lo que han propuesto ellos es, vamos a generar un plan estatal, un plan del Estado, para apoyar a todas las personas que estén interesadas en, digamos, añadirle o implementarle aislamiento sísmico en sus estructuras. Entonces el Estado, no recuerdo exactamente, no conozco muy bien los detalles, pero da un incentivo a las personas para que puedan hacerlo, un incentivo económico me refiero. O sea, se ocupa de una parte de los gastos para que las personas puedan instalar esto en sus viviendas o en sus edificios, ¿no? En general. Entonces, el primer caso que les quiero mostrar, porque acá les voy a presentar dos casos, caso 4 y caso 5. El primer caso que les quiero mostrar es este colegio en Italia, como les decía, ¿vale? El colegio fue construido en 1930, tiene 3 niveles, 6.000 metros cuadrados y está hecho de piedra moldeada y ladrillos, ¿ok? Está ubicado en la zona cerca a Florencia, ¿vale? Creo que es Emilia-Romagna, esta zona de aquí. Entonces, vamos a verlo aquí. Fíjense, las características del proyecto fueron estas. ¿Cómo estuvo concebido? Fue así. Eran 3 pisos sobre el nivel del suelo con alturas entre 4 pisos o más, o 4 metros o más, perdón. El edificio tenía forma de E. Esta forma, los que trabajan justamente en ingeniería sísmica, sabemos que puede generar muchas irregularidades por la forma justamente, sobre todo irregularidades de torsión, porque esta zona de aquí, sobre todo los cachitos estos que salen, pues pueden ser mucho menos rígidos que el gran bloque horizontal que está detrás, ¿no? Entonces, generalmente en las uniones, pues sufre mucho cuando se trata de actividades sísmicas. Había una ausencia, un número limitado de muros de mampostería resistentes en dirección transversal. O sea, nos dimos cuenta que había mucho, pues, que faltaba añadirle mucha rigidez a la estructura. Y también se diagnosticó que la cantidad de muros era, digamos, en porcentaje era mucho menor respecto a la superficie total de la edificación. ¿Vale? Entonces, ¿qué se propuso en este caso? Lo que se propuso fue precisamente añadirle o instalarle aislamiento sísmico en la parte inferior del edificio para justamente mejorar el comportamiento de esta estructura frente a un sismo, porque, claro, al añadir el aislamiento sísmico, como les había mencionado, lo que se logra es que la fuerza sísmica que se aplica a la superestructura, o sea, a lo que está por encima del aislador, se reduzca mucho. Esa es la idea del aislamiento sísmico, ¿no? Entonces, como esta estructura existente sabemos que tiene un déficit, pues al añadir aislamiento sísmico, ese déficit se compensa porque reduzco la fuerza horizontal producida por el sismo que se aplicaría en la superestructura. En este caso, lo que se propuso fue aisladores de goma tipo HDRB y estos dispositivos de aquí que se conocen como los slits, ¿vale? Ese es un nombre, digamos, técnico, slits. Tal vez tiene un nombre en español, pero disculpen si no lo sé. Que en sustancia son dispositivos como apoyos POT, son apoyos POT libres en ambas direcciones, que prácticamente no tienen ninguna rigidez. Son solamente dispositivos que soportan carga vertical y que permiten que se mueva en todas las direcciones, nada más. No tienen ninguna rigidez, no disipan energía, absolutamente nada. Solamente permite que se mueva en ambas direcciones, ¿vale? Entonces, se colocaron ambos dispositivos en toda la planta baja de la estructura, ¿ya? Y ahorita vamos a ver qué es lo que se logró. Bueno, lo que ven ustedes acá a la derecha, en esta parte de aquí, es la reducción de la fuerza sísmica. Fíjense, actualmente la estructura, sin estar aislada,
tenía un periodo de más o menos 0.27 segundos, ¿ok? Y como les dije en un inicio, cuando tengo un periodo bajo, generalmente me encuentro en la meseta de espectro de acelerograma. Y al estar en la meseta, pues tengo que aplicarle la máxima aceleración que me dice la norma, ¿no? Entonces, en este caso, tenía una aceleración de prácticamente 1.2 veces g, que es una aceleración bastante grande, ¿no? Pero yo al aplicarle aislamiento sísmico aumenté el periodo, ¿ves? Pasé de 0.27 a casi 2 segundos. Es un periodo bastante, mucho más alto, ¿no? Prácticamente 9 veces el periodo inicial. Y al pasar a 2 segundos, fíjense, yo pasé de una aceleración de 1.2 a 0.19. O sea, prácticamente reducí la aceleración 10 veces. Significa que reducí la fuerza sísmica de más o menos 9 o 10 veces, que es bastante considerable, ¿no? Entonces, eso, como les decía, es la gran ventaja de aplicarle el aislamiento sísmico a mi estructura. Entonces, esto lo voy a bajar un poco el volumen. Lo que pueden ver aquí ustedes, uy, wow, perdón, ya está. Entonces acá lo que vamos a ver es el ensayo otra vez del dispositivo. Como les dije, son ensayos que ya hemos visto, que son los ensayos de producción que se le hace al dispositivo, con los resultados que ustedes están viendo ahí. Esto yo no voy a entrar en detalles porque ya lo hemos visto en las anteriores diapositivas, que son las comprobaciones de que estamos en los rangos que exige la norma, ¿no? En este caso, la norma europea, a diferencia de la norma AASHTO, exige que para dispositivos HDRB el porcentaje de producción o el porcentaje de los dispositivos que se deben ensayar es el 20% más uno. Significa que si en este caso yo tenía, a ver, déjenme ver, yo tenía acá 94, pues lo que tengo que hacer es 94 por punto 2 más uno. Significa que yo voy a hacer, en total, hicimos 20 dispositivos ensayados, ¿no? Eso es más o menos lo que te exige la norma. Vale, esto ya lo mostré. Así que lo que vamos a ver ahora es el proceso constructivo, porque es lo que más o menos la parte técnica, lo que nos interesa, ¿no? ¿Cómo hago posible instalar estos aisladores sísmicos cuando el edificio ya está construido? Entonces es un proceso técnico muy complejo, pero que es muy interesante de ver porque yo particularmente creo, y espero que así sea, que esto será el futuro de Latinoamérica. O sea que Latinoamérica y Centroamérica en general, tenemos muchas edificaciones que ya están construidas y que por alguna razón en particular, o no importa, eh, según las normas actuales, tal vez no sean las más adecuadas para soportar eh, el sismo de diseño, ¿no? Entonces, como demoler puede parecer una operación muy costosa y sobre todo muy costosa, lo que se va a buscar es precisamente instalar aisladores en edificaciones existentes, ¿no? Y para eso se han desarrollado técnicas especiales. Fresinet hemos hecho esto ya hace bastantes años y lo seguimos haciendo. Particularmente es una de mis ramas favoritas en cuanto a aislamiento sísmico porque es muy técnico, es como cada proyecto es como una experiencia nueva y es muy interesante de ver. Entonces, acá les voy a mostrar digamos, el proceso constructivo para poder instalar estos aisladores, ¿vale? Entonces, digamos que este es el estado inicial, como, no sé, como estaba el edificio, se dan cuenta los muros de ladrillo que estaban incrustados, las zapatas estaban más o menos a una cota de menos 2 metros, ¿vale? ¿Qué fue lo primero que se hizo? Primero, obviamente, el terraceo, teníamos que sacar la tierra alrededor del muro, justamente, ¿vale? Se hizo el terraceo. Luego se colocó esta losa en la parte inferior. ¿Por qué se coloca esta losa? Porque como les dije, nosotros vamos a crear acá un local técnico debajo del nivel del primer piso de nuestra edificación. Esta edificación no tenía sótanos. Entonces, para colocar los aisladores, generalmente el aislador lo coloco, perdón, en la parte baja de mi edificación. Pero en este caso, como no tengo sótanos, pues tengo que crearle un espacio a mi aislador. Y para poder yo inspeccionar a mi aislador, porque obviamente no lo puedo enterrar, tengo que dejarlo libre para que primero se pueda mover y segundo yo lo puedo inspeccionar cuando sucede un terremoto o las inspecciones regulares que tengo que hacerle a mi dispositivo. Entonces le creo un piso técnico, digamos, de baja altura, porque pues no me queda de otra, no tengo otra opción, pero al menos un piso técnico por el cual puede acceder una persona y puede inspeccionar el aislador. Vale, entonces por eso le creo una losa en la parte inferior. Luego de esa losa le creo este pequeño dado de concreto, lo que ustedes están viendo aquí, este dado de aquí, ¿vale? Donde va a ir justamente mi aislador. Previamente, evidentemente, tengo que asegurar el perímetro porque acabo de excavar y evidentemente no quiero ningún problema de estabilización producto de la excavación. Entonces, una vez que excavo y ya creé mi dado, creo mi dintel, lo que están viendo ustedes aquí. Este dintel
que está aquí es como una viga de repartición, porque la carga de mi muro, pues se reparte por esta viga para poder ser transmitida a mi aislador. ¿Ok? Entonces, esta viga está diseñada, obviamente hay que hacer unos cálculos para determinar su tamaño, y esta viga que están viendo aquí es la que va a recibir los anclajes de mi aislador. Como ustedes pueden ver acá, esta placa de aquí tiene los anclajes de mi aislador y está embebida ya en la viga que he fabricado. Una vez que ya tengo la viga y la meseta de apoyo para mi aislador, procedo a la instalación de mi aislador como corresponde, ¿no? Fijándome las fijaciones que ya le había previsto a mi aislador. Entonces, primero me fijo arriba, donde ya tengo ya la placa embebida con los anclajes hechos, vengo con mis pernos y me fijo, y luego coloco los casquillos que van a ir abajo. Entonces, evidentemente, para nivelar, termino con un mortero, que creo que se ve mejor, sí, termino con un mortero fluido para llenar el espacio que me queda y poder terminar la instalación de mi aislador. Entonces el resultado, uy, perdón, el resultado final es este, ¿no? Ya después de esto retiro los dispositivos de seguridad y tengo mi resultado final. Entonces vamos a ver acá unas fotos para que se den cuenta de cómo fue el proceso, ¿no? Entonces en la imagen izquierda tenemos digamos, el aseguramiento, los dispositivos de seguridad de mi muro con el encofrado o el armado, mejor dicho, de la meseta donde va a ir mi aislador. Tengo acá el encofrado de la viga que va encima de mi aislador, ¿no? Acá ya le habíamos llenado, me parece, con un greto. Si se dan cuenta, aquí tengo la meseta con los huecos donde voy a colocar mis anclajes, mis casquillos. Y esta es una foto, por ejemplo, de cómo coloqué el slit. El slit, como les dije, es este dispositivo apoyo pot que solamente permite el desplazamiento. Y acá hay una foto de cómo se quedó mi aislador, ¿no? Después de haber colocado ya el mortero, tanto arriba como abajo. Pues bien, entonces esto es, digamos, el esquema que se hizo para todos los muros que ustedes pudieron ver en la edificación. Un proyecto muy interesante. El cliente quedó muy contento y nosotros también quedamos muy contentos con el resultado. Vale, entonces vamos a pasar al último caso de ejemplo, que es este de aquí, ¿ok? Entonces, este es un edificio multifamiliar, muy sencillo, ¿eh? Es un edificio rectangular, clásico, no hay mucho misterio, ¿vale? Tiene 4 niveles, ¿ok? Fue construido en la década de los 70, perdón, y es un edificio típico de pórticos de concreto armado, ¿ok? Entonces, aquí lo que nosotros instalamos fue 12 aisladores HDRB y 43 slits, ¿no? Que son lo mismo que le mostré hace rato, esos apoyos POT multidireccionales. Bien, entonces, en este caso es un poco distinto a lo que vimos en el caso anterior. En este caso, el proyectista, el ingeniero estructural, dijo, bueno, no me interesa crear un falso piso debajo, ¿por qué? Porque yo creo un falso piso o digamos, un local técnico enterrado, ahí sí estoy obligado prácticamente a desalojar a todas las personas que viven acá para poder hacer la operación. Porque, claro, cuando uno hace excavaciones, pues es riesgoso de que haya asentamientos y tal, ¿no? Entonces, no se puede mantener a las personas in situ. Entonces, como una de las exigencias de los habitantes de esta edificación era, oye, yo acepto que se hagan los trabajos, pero yo no me pienso ir a ningún lado, ¿eh? Yo quiero quedarme en mi casa y no quiero irme a ningún lado, no quiero mudarme porque para mí es un gasto y no quiero gastar, ¿no? Y por otras razones también. Entonces, el proyectista dijo, vale, como yo no puedo colocar el aislador digamos, en un semisótano enterrado, lo que tengo que hacer es ver cómo lo coloco. Entonces, lo que se optó aquí, y eso, digamos que no hay una norma para esto, pero en Italia hay un documento oficial, digamos que son recomendaciones para instalación de aisladores sísmicos en edificios existentes, que dice que en el caso de que no se pueda instalar en un semisótano enterrado, pues se puede colocar en la parte alta de las columnas del primer nivel, que es lo que se hizo aquí. Entonces, como ustedes pueden ver en la vista en corte, el proyectista propuso colocar los aisladores en la parte alta de la columna que está aquí. Pero ¿esto qué requiere? Requiere los siguientes trabajos. Acá lo van a ver. Lo primero que se hizo fue esto. Lo que ven acá atrás, esta columna de aquí es la columna existente, ¿vale? Que si no recuerdo mal, acá tenía 25 por 25 centímetros de sección. Es una columna relativamente delgada, ¿verdad? Entonces, lo primero que se tiene que hacer es ensanchar las columnas. ¿Por qué se ensanchan las columnas? Lo que ustedes ven acá abajo justamente ya es la columna ya ensanchada. No creo que pasó de 25 por 25 a 45 por 45 o 50 por 50, no recuerdo bien ahora. ¿Por qué se ensanchan las columnas? Pues la primera razón, muy importante, es porque no olvidemos que los aisladores, ahí están, los aisladores tienen estos anclajes, ¿no? Los casquillos. Entonces los anclajes
la recomendación de este documento italiano que les dije es que los anclajes tienen que estar en concreto nuevo. Esto, al ser un edificio antiguo, pues no sabemos con qué tipo de concreto se hizo, no sabemos en qué estado se encuentra la columna, etcétera. Entonces, la primera recomendación es que los anclajes se ubiquen en concreto nuevo, concreto que podamos nosotros verificar la calidad. Entonces, precisamente, la primera razón fue esta, ¿no? Los anclajes van a ir en concreto nuevo. Y la segunda razón es porque, como ustedes pueden ver aquí, yo al colocar mis aisladores aquí, a esta altura, significa que para mí la superestructura sería a partir de aquí, ¿no? Si yo trazo una línea, sería todo esto mi superestructura. Pero desde el aislador para abajo, o sea, las columnas que están debajo del aislador, no están aisladas sísmicamente, en teoría. Entonces, estas columnas se van a mover, van a soportar la fuerza sísmica, ¿verdad? A pesar de que sea baja, la van a soportar. Entonces, yo tengo que darle más rigidez a estas columnas para que funcionen bien frente a la fuerza sísmica, porque estas columnas no están aisladas, en teoría. Entonces, por esa razón es que también se ensanchan las columnas para darles más rigidez lateral, ¿vale? La segunda cosa que se tuvo que hacer antes de instalar los aisladores es ensanchar estos dinteles que están viendo aquí. Encima del aislador, este elemento de aquí, bueno, yo lo llamo dintel, no sé si en Costa Rica tienen otro nombre técnico, pero son estos bloques de concreto que están arriba. Y si ustedes pueden ver, estos bloques de concreto sobresalen un poco de cada lado de la columna. ¿Y eso por qué? Lo vamos a ver ahora. La última cosa que se tuvo que hacer es ensanchar las zapatas también, porque al ensanchar la columna, si la zapata no es lo suficientemente grande, pues va a haber problemas, ¿no? Entonces tengo que ensanchar la zapata también. Vale. Una vez que hice esos trabajos de concreto armado, procedo a hacer el soporte temporal de mi columna antes de cortarla para colocar el aislador. Es lo que están viendo ustedes aquí. Entonces, ¿por qué razón hice el dintel tan largo? Porque precisamente uso las partes laterales de mi dintel para colocar la gata, que va a soportar justamente la carga cuando se corte la columna, que está apoyada sobre estos puntales, que se apoyan en la nueva zapata que acabo de crear. Por eso también es importante ensanchar las zapatas, ¿no? Entonces, yo tengo que hacer estos sistemas de seguridad por dos razones. Primero, porque voy a cortar una columna, evidentemente, entonces la carga tiene que distribuirse o tiene que llegar al suelo por otro lado, en este caso por las gatas. Y segundo, porque con este procedimiento que yo, digamos, nosotros, Freysinet, cortamos columna por columna, nunca hacemos dos columnas al mismo tiempo, por ejemplo. Entonces, nos aseguramos de que el edificio, por encima de este nivel, siga estando operativo, que era el objetivo de este proyecto, ¿no? O sea, que no evacuar a la gente de la edificación, sino que la gente pueda seguir usándolo. Y evidentemente nosotros proponemos todos los instrumentos de seguridad, bloqueamos los perímetros para que no haya ningún problema, pero la idea es que la gente pueda seguir habitando su edificación. Entonces, en este caso hacíamos cortes de columnas uno por uno, ¿vale? Entonces, finalmente, cuando ya está asegurado todo y hemos colocado el perímetro de seguridad alrededor de la columna que vamos a cortar, ya procedemos al corte gracias a este elemento de aquí que es un hilo de diamante. Acá les he traído un video para que puedan ver cómo se hace el corte, ¿no? Entonces, este hilo de diamante empieza a cortar la columna tanto arriba como abajo. Ahí lo van a ver. Bueno, ya terminó. Ya corta la columna arriba y abajo, y este bloquecito que ustedes están viendo aquí, este bloquecito nada más es el que ya manualmente se retira porque no es tan pesado tampoco, ¿no? No sé si ahí se ve, bueno, no se ve cómo lo retiran, pero eso es más o menos cómo se hace el corte. Una vez que se ha retirado el bloque, se procede a la instalación del aislador, ya muy sencillo, porque simplemente hay que colocar los casquillos, los anclajes arriba y abajo, empernarlos y hacerle su pequeño encofrado para llenar con mortero líquido y poder nivelarlo correctamente, ¿no? Entonces ahí se ve el video también de cómo están ajustando los del aislador con los pernos. Vale, ahí se ven los casquillos también que ya entraron en el concreto arriba. Muy bien, y este es el resultado final, ¿no? El mismo procedimiento se usa tanto para los slits en la parte derecha como el aislador en la parte izquierda, ¿vale? Y bueno, y así se acabó la operación de este proyecto. Muy bien, entonces creo que ya con esto hemos terminado los 5 casos de estudio que les quería presentar. Ahora pasamos a las conclusiones. Lo que nos queda digamos, como conclusión de esta presentación es que primero el aislamiento sísmico es una estrategia clave de protección sísmica ante terremotos. Por supuesto que sí. De hecho, es la más recomendada por muchos expertos en ingeniería sísmica, sobre todo en ingeniería, sí, ingeniería sísmica. Eh,
porque precisamente desacopla la superestructura del movimiento del suelo, ¿no? Entonces, y se reduce mucho la fuerza sísmica, como ya hemos demostrado en todas las presentaciones que he hecho. Las aplicaciones son varias, tenemos aplicaciones en puentes, edificaciones y estructuras existentes. Nosotros como Freycinet proponemos la gama de productos, la gama completa de productos, que incluyen los HDRB, los LRB y los péndulos de fricción, que digamos son los tres dispositivos más usados en el caso de aislamiento sísmico, al igual que los slits, pero los slits no son aisladores sísmicos en sí, ¿no? Son dispositivos que también se colocan para manejar mejor la rigidez de la edificación. Y nosotros como Freycinet, como les había dicho, proponemos el diseño y ensayos conforme a las principales normas internacionales, que son la norma europea EN 15129, la ACE 722 y la AASHTO. ¿Ok? Y también normas específicas de cada país, como por ejemplo la norma chilena o la norma de Nueva Zelanda. Finalmente, y para que ustedes lo tengan presente, mi colega, el ingeniero Farlin Valverde, es el responsable comercial en Costa Rica de Freycinet. Él es digamos, la persona que si ustedes tienen algún proyecto sí, algún proyecto que quieran desarrollar en el país, la persona a contactar es él, ahí les dejo su correo. Y en el caso quien les habla, Piero Castillo, bueno, yo trabajo desde Italia justamente en las industrias donde fabricamos y ensayamos estos dispositivos y mi ocupación es precisamente dar el soporte técnico a las oficinas de Freycinet en el mundo para proyectos de aislamiento sísmico, ¿no? Entonces también le dejo mi contacto, si tienen alguna consulta, estamos a su servicio. Y eso es todo. Les agradezco mucho a todos por su atención, por haberse quedado hasta tarde. Yo sé que los lunes particularmente pueden ser días muy pesados, inicio de la semana, así que muchas gracias a todos por estar ahí y eso es todo. Muchísimas gracias al ingeniero. Tenemos tres consultas. ¿Sí? Creo que esa era la parte del caso 3 o 4. Dice, ese puente fue calculado por el mismo ingeniero que calculó el que se nos une en las provincias de Corrientes y Chaco en Argentina. No sé Eh, cuál puente estaba hablando específicamente, pero creo que era el 3 o 4. ok, pues la verdad no lo sé. Tal vez él está dando una afirmación, pero no sabría decir eso. Muchas No gracias. sabría Luego confirmar. nos indica Osvaldo Rabada que se necesitaba ir y que le agradece mucho la claridad de todas sus explicaciones. Muchas gracias. Y por último tenemos, podría indicar si los aisladores tienen resistencia al fuego. A ver, vamos a ir por partes, ¿no? Porque tenemos el aislador de goma, el aislador de caucho, que es los HDRB y LRB, y los aisladores de péndulo. Empezamos con los de caucho, HDRB y LRB. Bueno, el caucho, que está expuesto, que no tiene ninguna protección, digamos que tiene una reacción al fuego o altas temperaturas, mejor dicho, que puede ser muy dañina para el caucho. ¿Por qué? Porque cuando el fuego llega al caucho lo endurece y al endurecerlo, el módulo de corte, el famoso G, el shear modulus, cambia. Entonces el comportamiento del aislador ya no es el mismo. Por lo tanto, para los tipos de aisladores como los de caucho, no tienen ninguna protección al fuego, así que si ocurre un incendio, lo que nosotros recomendamos siempre es, se tiene que verificar el aislador, primero una inspección visual, para ver que no haya ninguna grieta, ninguna resequedad del dispositivo. Y segundo, es volver a ensayar el aislador. Significa que, digamos que tenemos un edificio donde tenemos, por cualquier ejemplo, ¿no? 100 aisladores, pues retirar un porcentaje que puede ser 5%, por ejemplo, 5 aisladores. Esos 5 aisladores los retiramos, los mandamos al laboratorio otra vez, los volvemos a ensayar y verificamos que los valores teóricos, o sea, las características mecánicas teóricas del dispositivo, después del incendio, se mantienen. Si no fuera el caso, pues comprobar con las nuevas características si todavía cumple con su funcionamiento inicial. Y si no es así, pues en ese sentido ya tendríamos que hablar de un sistema o de un programa de reemplazo de dispositivos, ¿no? En el caso de los aisladores pendulares, que están hechos principalmente de acero con este material de deslizamiento, vale, el acero generalmente frente al fuego tiene una buena resistencia, así que no habría problemas, pero el gran problema sería el material de deslizamiento. Nosotros, como Freycinet, hemos desarrollado un material de deslizamiento propio que se conoce como Isoglide, ¿vale? Entonces, el material de deslizamiento Isoglide tiene una temperatura de fusión comprobada mediante pruebas de laboratorio de 320 grados Celsius.
O sea que hasta esa temperatura el material no se va a derretir, mejor dicho, ¿no? Entonces, digamos que nuestro límite máximo digamos, de temperatura para este tipo de dispositivo es 320 grados, ¿no? Pero una vez más, para cualquier situación accidental o cualquier situación, un evento, digamos, catastrófico como un incendio o inclusive un sismo, lo recomendable siempre es hacer una inspección del dispositivo y, si es posible, volver a ensayarlo en pruebas de producción para verificar que las características mecánicas son de acuerdo a o todavía cumplen el diseño teórico con el cual fueron realizadas. Ok, perfecto. Entonces, si no tenemos otra consulta, muchísimas gracias al ingeniero Piero Castillo por la conferencia y para tomar su tiempo también y compartir esta importante información con todos nosotros. También agradecerles a todas las personas que se conectaron. Les voy a estar colocando una encuesta rápida de 10 preguntas de satisfacción. Para nosotros es muy importante su opinión para seguir realizando este tipo de charlas. Y sin más, damos por finalizada la charla del día de hoy. De nuevo, muchísimas gracias al ingeniero y a todos y todas. Tengan muy buenas noches. Muchas gracias con todos, buenas noches. Buenas noches.